alta y sube por la colina y allí se sienta y una multitud lo seguía. Y él, viendo a la multitud, les enseña lo que un gran maestro de la Biblia, William Barclay, dice es la esencia de la vida cristiana. Comienza el ministerio, casi el Señor, enseñándonos a vivir. Pero claro, ahora vamos a ver las enseñanzas que nos da. Parece que se contrarían absolutamente con la cultura de este mundo. Mateo 5 dice así: viendo el Señor Jesús la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y dice la primer bienaventuranza que ustedes han visto, son ocho exclamaciones. Son 8 exclamaciones del Señor Jesús que se contradicen totalmente a la cultura de aquellos tiempos y a la cultura de estos tiempos. Amén. Lo primero que nos dice el Señor allí sentado en la montaña y sus discípulos escuchando es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen la necesidad de Dios, son aquellos que ponen toda su confianza en Dios, son aquellos que no pueden vivir solos. Aquí, el reino de los cielos, hoy en esta tierra, no es un territorio, se refiere a la acción y al beneficio de Dios sobre cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos dice: vivan el reino de los cielos aquí en la tierra anticipadamente. Amén. Bienaventurados los pobres de espíritus, aquellos que ponemos nuestra confianza en Dios, que no sabemos ni podemos vivir solos. Es importante no perder este sentido, queridos hermanos, tener una actitud permanente de dependencia divina. Y hay una promesa maravillosa que dice: de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y acá Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelistas, me hablan permanentemente de vivir el reino. Sí, el reino de los cielos en la tierra, o el reino de Dios en la tierra, hasta que lleguemos al lugar maravilloso donde estaremos para siempre, caminaremos con el Señor y con su Hijo y todos los hermanos. ¡Qué promesa! El reino de los cielos nos está asegurado. Pidamos, queridos hermanos, cada día que Dios reine sobre nosotros. ¿Saben? Simplemente, cuando estén cansados, agobiados, enojados, perturbados, hay
una oración modelo maravillosa que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, que habla del reino y que habla de vivir el reino, ¿no? Y dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, excelso, sublime sea tu nombre, Padre. Venga tu reino. ¿Quiere decir que el cielo va a bajar para yo vivir en él? No. Señor, quiero que seas mi soberano, que reines sobre mi mente y en mi corazón para vivir como tú quieres. Reina para Dios en este mundo. Pidamos que reine Dios sobre nosotros cuando hablemos o cuando digamos el Padre nuestro. La segunda bienaventuranza dice, y esta todavía es un poquito más difícil, la segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran. ¿A quién le gusta llorar? ¿A quién le gusta escuchar llorar? Yo creo que a ninguno nos gusta llorar, salvo un ratito para pasar una pena o una circunstancia adversa. Dice la palabra de Dios en el verso 4 del capítulo 5, donde están registradas estas 8 bienaventuranzas. No pierdan la visión de esa montaña grande, de esa colina a la cual subió el Señor y llamó a sus discípulos. Hoy nos llama a nosotros, a mí y a ustedes, queridos hermanos. No nos ha hecho quedar en frío. Bienaventurados son, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta bienaventuranza es para los que lloran, para los que lloran el pecado del mundo. Sí, es para los que lloran el pecado del mundo. Es para los que llevan la palabra del Evangelio, lo dice el Salmo 126. No voy a leer las Sagradas Escrituras, las citas, porque las tengo escritas y están como en la Biblia. Bienaventurados los que sufren, los que lloran por los que sufren. O sea, no solamente seremos bienaventurados si sabemos sobreponernos al dolor personal, sino al dolor de mi hermano, al dolor del prójimo, de mi vecino, del desesperanzado. Para los que socorren a los débiles es esta bienaventuranza. Así lo dice Mateo 25, esta bienaventuranza es para los que alimentan a los hambrientos, para los que dan abrigo a los que tienen frío, para los que aman al prójimo. Jesús es el ejemplo divino, sanó al leproso, alimentó multitudes. Barclay, este gran maestro de la vida, va más allá en esta bienaventuranza de los que lloran. Dice: bienaventurado es el hombre que se amarga, que llora por su propio pecado. A veces estamos llorando por las guerras, las adversidades, las enfermedades de los demás y nos olvidamos de nosotros mismos. Y este maestro de la Biblia dice: bienaventurado es aquel que sabe llorar también su propio pecado, no solamente el pecado de Dios. Y esto lo registra 2 Corintios 7:10, dice: porque la tristeza que es según Dios, porque el pecado en verdad que nos entristece, ¿no? Yo no conozco ninguna persona pecadora que se ría de lo que hace, que esté alegre, que ande tranquilo por las calles. No existe. El pecado produce tristeza. Y esa tristeza, cuando es mía, produce arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es para salvación. Así que, queridos hermanos, no tengamos miedo de sentirnos amargados porque hicimos mal alguna cosa o dijimos o dejamos de hacer alguna cosa, porque la tristeza produce arrepentimiento y el arrepentimiento produce salvación. Para ser bienaventurados, entonces, queridos hermanos, debemos abandonar el pecado que llevó a la muerte.
Debemos compararnos con Jesús, mirarlo, tener los ojos puestos en Jesús para hacer la voluntad del Padre, hasta llegar a la estatura de Jesús. Y la promesa es: Betty, vas a ser consolada. Hermano, vas a ser consolado. Queridos, si sabemos llorar el pecado nuestro, el pecado del mundo, el pecado de las naciones, dice Dios, yo los voy a consolar. Dios cambia nuestra mente. Dios nos permite vivir en paz cuando nos arrepentimos. Y la tercera bienaventurada dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? Dice la palabra de Dios: los mansos son los que con humildad y obediencia aceptan la conducción y providencia de Dios. ¿Saben una cosa? Esto que voy a decirles es maravilloso. Dios escucha a los mansos. Dios provee para los mansos. ¿Se acuerdan de Moisés? Cómo lo escuchaba ahí en el desierto y todo lo que necesitaban y todo lo que ese pueblo quejoso pedía. Ya estoy cansado de comer estas cosas, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y Dios proveía el alimento, el maná y las codornices para ese pueblo rebelde y contradictor, como yo, como muchos. Amén. La mansedumbre, los griegos siempre decían: una persona es mansa cuando es fuerte y suave a la vez. Fuerte para afrontar la adversidad y suave para tratar como el samaritano trató al que estaba caído a la orilla del camino, casi muerto. La suavidad es necesaria para el trato del necesitado. Y los mansos, ¿saben?, tienen una doble actitud. Una actitud de confianza y sumisión a Dios. Un solo ejemplo, o dos: María. María estaba preparando su casamiento allí, habiendo sido prometida para casarse con José. Sin embargo, el ángel entra a donde ella estaba. Entra el ángel y le dice: eres bienaventurada, el Señor es contigo, vas a tener un hijo. María se asombra, María no entiende, pero el ángel le explica con suavidad, con sumisión, trayendo la palabra que Dios le había encargado. Y al entender María, dice esa frase maravillosa: he aquí la sierva del Señor, hágase todo como me dijiste. No le importó lo que la gente hablaría de ella, no le importó que estaba preparando su traje, capaz su casamiento, su fiesta, no le interesó. Hágase conforme a todo como me lo dijiste. María conocía a Dios. Por eso, cuando el ángel le trae el mensaje: he aquí, yo soy la sierva, la esclava del Señor. Hay un ejemplo divino. ¿Recuerdan el Getsemaní? Cuando el Señor llevó a los discípulos, algunos, a orar con Él, y Él se alejó un poco de ellos y empezó a pedirle al Padre que si era posible pasar a la cruz, si era posible no tomara esa copa amarga, pero con toda sumisión al Padre y sabiendo que iba a cumplir la obra de salvación majestuosa, le dice: Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué importante es conocer la voluntad divina. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces seguimos adelante? Yo puedo, yo me preparé, yo me gradué. El Señor dice: no, aquí, quietita. Hoy tuve una alegría inmensa al entrar. Viene una hermanita
que yo miraba, no reconocía muy bien, y me dice, ¿usted es la doctora? ¿Usted? Y no se acordaba el nombre, se ve. Y le digo, sí, soy Betty de Reyes. Y me dice, ¡ay, qué alegría! Y me besaba y me besaba. Y una hermana que alguna vez me escuchó hablar de este Dios maravilloso que nos enseña a vivir en una casa, en un barrio cercano acá, en Quebrada de las Rosas, creo que se llama el barrio. Y allí es verdad, yo iba a esa casa a ayudar a un grupo de hermanitas a aprender cómo vivir acorde a la voluntad de Dios. ¡Qué alegría, qué chico es el mundo! Hoy estoy acá, en esta iglesia, pero mi hermana vino de otro lado y me dice, pero usted también estuvo allá. Y sí, siempre que mi Señor me diga, Betty, te necesito, heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa actitud de confianza y sumisión para con Dios cambia para con los hombres. Para con los hombres, los mansos tienen que tener dominio propio. Tienen que saber esperar, como Moisés, el hombre más manso de aquellos tiempos, según las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? El dominio propio, la templanza, es eso que nos permite guardar, esperar en el Señor, orar, buscar auxilio en los hermanos, buscar ayuda, conversar, no guardarlo al tema en un cajón y olvidarlo, no, pero saber esperar. ¿Qué vamos a esperar? El momento adecuado. ¡Ay, qué bueno que fue ir a esa casa! Hoy me encontré una hermana, hace tantísimos años, ya no recuerdo los años. La memoria por ahí empieza a hacerse frágil, pero gracias a Dios que el Señor nos dejó escrito este maravilloso libro, donde yo vuelvo a Él y vuelvo a encontrar todas estas enseñanzas. Betty, bienaventurados los pobres, los que lloran, los que tienen misericordia, los mansos. Dice el Señor, heredarán la tierra. Qué precioso. ¿Se acuerdan del pueblo? ¿Se acuerdan de Abraham cuando Dios en Ur de los Caldeos le aparece y le dice, deja esta ciudad, tu familia, tus riquezas y ven, sígueme que yo te daré una tierra donde fluye la leche y la miel? ¿El pueblo de Dios acaso no entró en Canaán? Claro que sí, entró en Canaán. Cuando llega Jesús y los ángeles lo anuncian y cantan gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, llega la paz para nosotros, llega la era mesiánica, llega el Salvador. Heredar la tierra para nosotros no es heredar un territorio, es en este momento vivir en el amor, la paz, la seguridad y el poder que solo Dios nos da. Bienaventurados los que tienen hambre de sed y justicia, porque ellos serán saciados, dice la cuarta bienaventuranza, en Mateo capítulo 5, versículo 6. Y hay una cita en el Salmo 42, verso 1, que miren lo que dice. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios mío, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esta bienaventuranza es un desafío. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Significa desear la justicia como deseamos el pan y el agua. No como la deseaba el joven rico, que se encontró con el Señor y le dijo, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le indica, cumple los mandamientos. Ya lo cumplí siempre. Entonces el Señor le dice, anda,
vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y ven, sígueme. ¿Deseaba este joven la justicia de Dios? No. Él se había aferrado de tal modo a sus riquezas y a esta tierra que dice que se fue triste, sin aceptar la herencia gloriosa del cielo. No tenía la decisión total, el anhelo total de la justicia divina. Todos necesitamos la justicia divina. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y eso está totalmente ligado, la justicia, a la palabra justificación. La justicia nos la pide Dios a nosotros, pero la justificación la da nuestro gran Dios, que dice, justificados pues por la fe, y junto con la justificación nos da la paz. Paz para vivir en este mundo tan difícil. Como el siervo brama, así debemos anhelar la justicia y la justificación de nuestro Dios. Es exigente esta bienaventuranza. Nos permite descubrir si queremos o no queremos algo. El joven rico evidentemente no quería el cielo antes que sus riquezas. Y Dios siempre es primero. Lo dice Mateo 6, busquen primeramente al reino de Dios y su justicia, todo lo demás lo tendrán, les será añadido. La promesa es, serán saciados. ¿Saben? No vamos a ser saciados por un plato de comida, vamos a ser saciados completamente llenos de Dios. Llenos de Dios. Esta es una maravillosa promesa, ¿no? Los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados completamente llenos de Dios. ¿Y qué es ser llenos de Dios? Para eso tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Es luz, es poder, es fuerza, es sabiduría, es inteligencia, es todo. Es el Salvador. Gracias a Dios que lo hemos entendido y que lo adoramos y lo alabamos y aprendemos de Él cada día. Alguien, por favor, que me diga cuando sea la hora, porque este es un estudio largo, yo he tratado de acortarlo lo más posible, son 8 bienaventuranzas, vamos en la quinta, así que si quieren saber la quinta, yo se las digo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Saben? En el Antiguo Testamento la palabra misericordia está registrada 150 veces. 150 veces. Y 9 de cada 10 veces mencionan el accionar de Dios. ¡Qué precioso! Sería dejar como herencia a mis hijos una actitud de este tipo, una actitud misericordiosa. Sin duda no voy a alcanzar esto, pero cada día puedo ser mejor. ¿Por qué? Porque la bienaventuranza anterior me da una promesa, ser llena de Dios. Dios, quiero tu paz, quiero tu misericordia, quiero tu inteligencia, quiero tu sabiduría, quiero tu poder. Y Él escucha. Es la misericordia, es la bondad del corazón de Dios. Le pertenece a Dios. Dios se deleita en la misericordia. Es infinita, dura para siempre. Dios mío, tu amor nunca cambia, dice el salmista en el Salmo 89, versículo 2. ¿Se acuerdan del Éxodo? El Éxodo es una manifestación, es un evento histórico
que nos muestra con toda claridad la misericordia de Dios. Y el final del cautiverio, cuando Dios saca a su pueblo de Babilonia y lo trae a Jerusalén y lo llama a Esdras, que reconstruye espiritualmente al pueblo, y viene Nehemías para reconstruir las murallas. Y eso es otra manifestación inmensa de la misericordia de nuestro Dios, infinita, dura para siempre. Se ve en los hechos. Y la lluvia y el sol, queridos hermanos, el sol que sale sobre buenos y malos, y la lluvia temprana y tardía. Esa es otra manifestación de la naturaleza, otra manifestación de la misericordia de Dios. ¿Saben? Dios por su misericordia me escucha. Y hoy Dios por su misericordia hizo que todos ustedes lo estuvieran escuchando a Él. Y dice Dios, por tu gran misericordia, me escucha por su gran misericordia, me escucha, toma en cuenta mis oraciones. Siempre que salgamos de la casa nos encomendemos a Dios. Yo siempre les escribo a mis hijos, a muchos de ellos por internet, viajan por internet porque viven lejos, pero siempre al salir y al entrar encomienden su camino, su salida y su entrar a Dios, porque el Dios nuestro es tan misericordioso que no se duerme, ni siquiera se adormece, sea de noche, sea de día, sea aquí o sea más allá. Ahí está nuestro Dios. Así que si Dios quiere, Dios me da mediante, si Dios me permite, Dios bendíceme, Dios acompáñame, que sean frases, queridos hermanos, que sean nuestras frases, el pan de cada día. Me da seguridad, eso lo dice el Salmo 57, dice, ten compasión de mí, Dios mío, porque en ti busco protección. Voy a clamar a ti, Dios, porque tú me ayudas. Y Él, miren lo que dice el Salmo, y Él enviará desde el cielo su amor y su verdad, me salvará de quienes me persiguen. Me da también alegría. ¿Se dan cuenta? Me da alegría, me da seguridad, dura para siempre. Toma en cuenta mis oraciones. ¿Alguien tiene un Dios más grande, más poderoso, misericordioso y bueno que nuestro Dios? No existe. Es nuestro Dios celestial el que tiene todas estas bendiciones para nosotros. ¿Saben? La misericordia es característica de Dios en su relación con los hombres, pero también quiere que nosotros seamos misericordiosos los unos con los otros, ¿no? Y, ¿saben? Eso está registrado en el profeta Oseas, que dice, lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Hay otra versión más clara todavía y también nos dice en Miqueas capítulo 6 versículo 8. Sería maravilloso hacer este estudio en un grupo y ir leyendo cada una, pero yo se las estoy contando porque el tiempo acá es escaso, ¿no? ¿Saben? No solo Dios nos dice lo que Él quiere, que me ames, que no me ofrezcas sacrificios, que me reconozcas, que me obedezcas. Y ya también te he dicho, dice Miqueas 6, versículo 8, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti, que hagas justicia, que seas fiel y leal, que obedezcas humildemente a Dios. En el Nuevo Testamento, por el contrario, la palabra misericordia está registrada 27 veces, en contraste con las 150 veces en que nuestro Dios misericordioso aparece ante su pueblo.
en el Antiguo Testamento. Pero aquí la misericordia de Dios abarca a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque es una misericordia que salva, ¿no? Dice, pero Dios, Efesios 2, versículos 4 y 5, dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con tan grande amor que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. O sea, la misericordia de Dios salva a la humanidad. Pero no solo que nos salva para este mundo, para vivir aquí y nos deja, nos abandona, nos da esperanza, registrada en 1 Pedro 3:4. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Y siguen, y nos da una esperanza viva. Nos da vida eterna, registrado en el penúltimo libro de la Biblia, que es Judas. Dice Judas, consérvense en el amor de Dios y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos dará la vida eterna. Ser misericordioso, queridos hermanos, es tener la misma actitud que tiene Dios. Es pensar, es sentir, es actuar como lo hace Dios, con amor, ¿no? Con paz. El ejemplo supremo de misericordia divina es la humanización de Jesucristo, porque de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo al mundo a morir por cada uno de nosotros. Y la promesa es, para los que son misericordiosos, alcanzarán misericordia. Si tenemos tiempo, podemos ver la sexta bienaventuranza. Y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón son aquellos que son sinceros, son aquellos que no tienen malicia ni maldad, que en su actitud para con Dios ni con los hombres no tienen maldad, libres de culpa, sin contaminación. Es Cristo viviendo dentro de nuestro corazón. ¿Saben? La promesa de esta bienaventuranza es, verán a Dios. Teniendo este corazón y a Cristo dentro del corazón, como que la transparencia de esta figura nos permite verlo a Dios. Y al verlo a Dios lo imitamos y cada vez queremos ser más parecidos a Él. Hoy dice, lo vemos a Dios como por un espejo, pero va a llegar el día en que lo vamos a ver cara a cara. Pero sepamos, queridos hermanos, no solamente para nosotros, que ya lo sabemos, sepamos que solo los purificados por la sangre de Jesús, los justificados por el Padre, los que tenemos el Espíritu Santo, solamente ellos verán a Dios. Es decir, nuestra enorme responsabilidad es predicar el Evangelio. ¿Cuándo? Siempre. ¿Dónde? En todo lugar. Como Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, habla de Jesucristo, predica la palabra, no dejes que se apague el fuego del don de Dios que Dios puso en ti. A tiempo, Timoteo, y a destiempo. Y sembrada la semilla, va a caer en distintas tierras, como nosotros sabemos, pero va a caer también en buena tierra y va a producir el fruto. Y va a producir fruto en distinta intensidad. 30 granos por un grano, 30 o 60 o 100. O sea, anhelemos ser cada vez mejor y anhelemos producir cada vez mejores frutos, ¿no? Y conocemos los frutos. Nosotros somos como un campo. Nuestra vida es como un campo. Enseguida me voy a caer, hermano.
es como un campo en el cual uno va sembrando. ¿Qué tiene que sembrar en el campo en el cual Dios lo puso? Tiene que sembrar exactamente lo que Dios quiere que produzcamos, ¿no? Para producir el fruto que Dios quiere. ¿Qué fruto? El amor, el gozo, la paz, ¿no? La paciencia, la benignidad, es la mansedumbre, ¿no? La bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Los desafíos, queridos hermanos, a sembrar en el día de hoy cualquiera de estos frutos, que con eso vamos a darle gloria a Dios en este día. Que el Señor derrame su gracia, su amor y su paz sobre cada uno de nosotros.